Ahora sí, ya es oficial. La cuarta temporada de Miraculous Ladybug está completa y cerrada, terminando con su último capítulo de Infarto Strike Back o Contraataque, el último ataque de Shadow Moth. Episodio que nos abre muchas posibilidades de las terribles catástrofes que van a ocurrir en el capítulo, porque sí, este final ha marcado definitivamente toda la quinta temporada, que como ya lo sabemos, la quinta temporada es donde se cierra finalmente el arco argumental de Gabriel Agreste, donde Hawkmoth, sí, ahora sí Hawkmoth, ya no Shadow Moth porque ya no tiene el Miraculous del pavo real, pues se lo intercambió a Felix, es donde Hawkmoth finalmente será derrotado. En este video analizaremos punto por punto cada escena de este capítulo sin perder ningún solo detalle. Antes de continuar con este video, recuerda suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este de Miraculous Ladybug. Sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Ilustración! Número 1. La quinta temporada será como la temporada 1. La temporada 5 tal vez será un poco más ruda, sin embargo volverá a la misma dinámica de la temporada 1. Solo Ladybug y Cat Noir contra Hawkmoth, pues como vimos, Gabriel tiene en su poder todos los Miraculous, por lo que Ladybug no puede convocar a más héroes, incluso ni Alia con el Miraculous del zorro, pues también lo ha perdido. Ahora solo será Ladybug, Cat Noir y posiblemente también Suhan contra Hawkmoth. Número 2. Alia y Luca. Hawkmoth ha descubierto el engaño al igual que Ladybug, pues ahora sabe que Alia no mantuvo el secreto de que ya no sería más Reina Rouge, pues se lo contó a Nino. Por su parte, Ladybug ya habló con Alia respecto de esto. Ella la perdonó. Sin embargo, Alia por voluntad propia decidió renunciar al Miraculous porque prefiere la amistad antes de ser una heroína. Pero esto no acaba aquí, pues ahora Hawkmoth sabe que Alia le mintió, por lo que cabe la posibilidad de que en algún momento de la quinta temporada Hawkmoth vuelva otra vez a capturar a la familia de Alia para que ella traicione a Ladybug. Esto aún está en incógnito. Número 3. Ladybug pierde. La primera victoria de Gabriel Agreste y la pérdida de Ladybug. Gracias al amuleto encantado, Ladybug fue en busca de una persona que no estuviera afectada por el poder de riesgo, por lo que recuerda que Adrien, quien realmente es Felix, no está afectado. Pero aquí ya está algo extraño y no tiene sentido. En primer lugar, ¿cómo es posible que Ladybug recuerde el pescuezo de Felix? O sea, ¿quién ve y recuerda el cuello de las personas cuando estás en aprietos? Esa Ladybug sí es una loquilla. Y en segundo lugar, ¿por qué rayos Felix no está afectado? Si Risk afectó a todo París. La única explicación que le encuentro es que el Akuma solo afectó por la noche y no por el día cuando llegó Felix. Y bueno, continuando, Ladybug se prepara y usa 3 Miraculous, el del caballo, conejo y del Ladybug. Asimismo, llegando al vagón donde está Felix, que curiosamente estaba solo, y le da el Miraculous del cachorro, preguntando a Felix si puede confiar en él. Sin embargo, este nunca dice sí, por lo que ya se venía la traición. Aún así, Ladybug se lo da y le explica las reglas y su poder, además de que Felix se da cuenta de cómo es que a través del yoyo de Ladybug se abre un portal para extraer los Miraculous. Y bueno, después de una batalla, Felix traiciona a Ladybug. Previamente de que llegara con Gabriel, Felix ya había tocado el yoyo de Ladybug cuando estaba distraída, y más tarde este negocia con Gabriel Agreste, intercambiando así un anillo gemelo por el Miraculous del pavo real. Sin embargo, lo raro de aquí es porque Gabriel no sospechó de que tal vez el anillo era falso, simplemente lo tomó y lo intercambió por el otro Miraculous, y muy seguramente no prestó atención porque estaba muy concentrado en robar todos los Miraculous del yoyo de Ladybug. Era tanta su hambre por tener todos los Miraculous que no se dio cuenta que tal vez el anillo que le dio Felix era falso, porque hay que admitir que Felix es 1000 veces más inteligente que Gabriel Agreste. Sin embargo, en esta ocasión a Felix lo único que le importaba era el Miraculous del pavo real, y básicamente tanto Gabriel como Felix, este final les fue glorioso para ambos. Felix obtuvo lo que quería y ganó el Miraculous del pavo real, y por su parte Gabriel Agreste obtuvo los Miraculous a excepción del de Ladybug y Cat Noir. No fue un final victorioso para los héroes, pero sí para los villanos. Número 4. El más poderoso de todos. A pesar de que Ladybug y Cat Noir tienen los Miraculous más poderosos, Gabriel Agreste junto a todos los Miraculous es mucho más poderoso y fuerte que cualquiera, superando a Ladybug y Cat Noir y Suhan. Y la pregunta del fandom que surge es: ¿qué hará Shadow Moth con todos los Miraculous? Literalmente él puede hacer lo que quiera, solo tiene que pensarlo muy bien. En primer lugar, Gabriel Agreste puede usar el Miraculous del conejo para viajar en el tiempo, al pasado, y evitar ese error que cometió con Emily Agreste, y así
pueda recuperar a su esposa sin la necesidad de temer los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Pero esto no sería tan fácil, pues Bonix podría intervenir y pelear contra Gabriel Agreste. Gabriel también puede usar el Miraculous de la serpiente y enfrentar a Ladybug y Cat Noir usando la segunda oportunidad una y otra vez hasta que finalmente gane, o el Miraculous del caballo para teletransportarse. Realmente Gabriel puede hacer bastantes cosas, ya la tiene ganada. Sería muy tonto que desaproveche esa gran oportunidad que tiene ahora. Ya en un próximo video hablaremos más a detalle sobre esto. Recuerda que si tienes alguna teoría, déjalo en los comentarios. Número 5. Félix. Félix descubrió que el Miraculous del pavo real que tenía era falso. Sin embargo, después logró obtener el verdadero. Y ahora sabe las reglas de todos los Miraculous, pues él tiene en su poder la tableta de Natalie, donde tiene todo el libro decodificado de los Miraculous, las reglas, todo lo que necesitas saber para usar un Miraculous. Y aquí muchos nos entra la duda de por qué Félix quería este Miraculous, por qué era tan importante para él. Además, si vemos esta escena, él abraza el Miraculous como si fuera lo más preciado. Por lo que sabemos hasta ahora, Félix y Adrien son sentimonstruos. Por eso mismo es que Félix estaba tan ansioso por tener este Miraculous, ya que si lo tiene con él básicamente sería libre. Él tendría el control de su vida y ya no Gabriel Agreste. Pero hay que recordar lo más importante sobre los sentimonstruos, y es que el creador puede borrarlo de la existencia cuando quiera, así que Félix a salvo no está. Y otra regla importante es el objeto donde se encuentra el Amok, es decir, la pluma de Félix. Muchos tienen la teoría de que los Amoks de Adrien y Félix están en los anillos gemelos. Sin embargo, esto ya no tendría sentido, puesto que Félix le dio el anillo a Gabriel. Sería básicamente lo mismo. Gabriel aún tendría el control sobre Félix, y no creo que Félix sea muy tonto para hacer esto. Recientemente esta pregunta ha llegado hasta la embajadora Miraculous México, quien nos abre la posibilidad de que tal vez el Amok de Félix no está en el anillo gemelo, sino que el de Félix está en otro lugar, en otro objeto. Por esto mismo es que Félix jugaba también sus cartas, pues este niño, para su beneficio, encontró algo de valor para obligar a Gabriel a que intercambiara su Miraculous. Félix no es un villano, pero tampoco un héroe, simplemente buscaba su bienestar. Félix solo se preocupaba por él sin importar que arrastre a los demás, como lo hizo con Ladybug, ya que incluso cuando iba a traicionar a la Lady, él mismo con sus palabras pide perdón a Ladybug, pues sabe la ola de problemas que le llegarían a ella, pero él se prefiere a sí mismo antes que Ladybug y traicionándola. Básicamente Félix no es héroe ni villano, solo quería las cosas a su beneficio, pero esto ya depende de la perspectiva de cada quien. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti Félix es un villano, un héroe o la víctima? Déjalo en los comentarios. Por su parte, los Miraculous cambian de forma con su portador, y este es el diseño del Miraculous del pavo real con Félix. La verdad se ve algo tétrico, parece una hoja seca, muy al estilo de Félix. ¿Qué opinas tú? ¿Les gusta el diseño? Número 6. Villano del futuro. Creo que este capítulo ya nos ha dicho perfectamente quién es el villano, o mejor dicho, villanos del futuro. Ahora Félix tiene en su poder el Miraculous del pavo real, y este mismo se muestra muy interesado en conocer más sobre estas joyas. Y ahora también tiene la tableta de Natalie con toda la información de los Miraculous, por lo que Félix podría estudiar y aprender de todos los Miraculous, y descubra que los de Ladybug y Cat Noir pueden conceder cualquier deseo. Y de esta manera Félix decide regresar a París, pero esta vez para traicionar a su tío y quitarle el Miraculous de la mariposa y exponerlo frente a todo París, terminando Félix con el arco argumental de Gabriel Agreste. Además, hay que recordar a Layla, que parece formar parte de este aquelarre, ya que en el tren ella misma se mira con malas intenciones. Mira a Natalie de una manera muy turbia, pues Layla Rossi sabe que muy pronto reemplazará a Natalie. ¿Se imaginan que minutos antes de que Ladybug fuera por el tren, Layla y Félix hayan tenido una larga conversación y que Félix le haya contado a Layla sobre los Miraculous y ambos se hayan aliado? Pues no sabemos muy bien qué fue lo que pasó durante el viaje, pues resulta extraño que Layla se mira con otras intenciones. ¿Qué más probabilidades hay de que Félix y Layla sean los villanos del futuro? El Hot Mod del futuro. Literalmente nadie más que Félix y Layla apunta para ser los villanos del futuro. Sin embargo, quiero que tú me digas acá abajo en los comentarios qué opinas. ¿Félix y Layla los villanos del futuro? Número 7. Fue culpa de Tiki. Error, cosa sin sentido o poder del guión. Tiki sabe perfectamente que el portador del Miraculous del perro no era Adrien, ya que evidentemente Tiki sabe que Adrien es Cat Noir y se encuentra en las batallas con Ladybug. Tiki pudo evitar todo esto diciéndole a Marinette que ese realmente no era Adrien. Tiki pudo haber dicho algo a Marinette para que sospechara de Félix, pero no, la Tiki se quedó callada. El problema fue Félix, pero Tiki pudo evitarlo y no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué no le
le dijo nada, pues básicamente es por el poder del guión. Piénsenlo de este modo: si Tiki hubiera dicho a Ladybug que ese no era Adrien, el capítulo se hubiera perdido y Shadow Mode no habría ganado nada, pero tuvo que pasar así por el poder del guión para darle el clímax a este capítulo final, ya que todo capítulo final debe ser impactante. Pero ¿tú qué opinas? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Tiki, Ladybug, Riesgo Akumatizado o Félix? Déjanlo acá abajo en los comentarios. Realmente hay muchos puntos de qué hablar sobre este final de la cuarta temporada, pero para no hacer el video tan largo ya haremos una segunda parte analizando más a detalle con teorías. Y recuerda que si tienes una, déjala en los comentarios. También suscríbete a este canal y activa las notificaciones para recibir más contenido como este. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!